Los Beatles murieron 2 veces, una en el papel y otra en la cinta. Existe una discrepancia cronológica entre la fecha de las últimas sesiones de grabación y la fecha de salida al mercado del material. Mientras el público recibía Let It Be en mayo de 1970 como el testamento final del grupo, la verdadera clausura creativa había ocurrido meses antes, durante el verano de 1969, con la producción de Abbey Road. Hoy analizaremos las pruebas técnicas que explican por qué el orden de los lanzamientos no coincide con la realidad de lo que sucedió en el estudio. Lo que conocemos como Let It Be nació en enero de 1969 bajo el título provisional de Get Back. Las sesiones en Twickenham y Apple Studios quedaron documentadas como un proceso sin una dirección definida, que la banda decidió archivar por falta de acuerdo. Pero en julio de ese mismo año, el grupo hizo un pacto con el productor George Martin para regresar a los estudios de Abbey Road, pero solo si era bajo sus condiciones, que exigían una estricta disciplina. Aunque circulan muchos mitos que dicen que hubo un ambiente espeso en el estudio, los registros de estas sesiones muestran una dinámica de trabajo bastante relajada, pero exigente. Para la canción Because, los 4 sincronizaron sus voces en un círculo cerrado compartiendo un solo micrófono, y en The End grabaron un duelo de solo de guitarras turnándose cada 2 compases en una toma de alta precisión. Abbey Road fue una decisión consciente de terminar su carrera con un estándar de producción impecable, dejando las disputas legales fuera de la sala de grabación. En el canal tengo más datos como este, todos los días. Suscríbete y activa la campana para no perderte el de mañana. Existe una prueba física de esta fractura administrativa en las primeras ediciones americanas de Let It Be. Por primera y única vez en la historia del grupo, el logotipo de Apple Records cambió su color verde original por un rojo intenso. Este cambio no fue estético, sino el resultado de un contrato de distribución con United Artists para la banda sonora de la película. Mientras Abbey Road representaba la voluntad artística de la banda bajo el sello EMI, el disco de la manzana roja era un producto forzado por acuerdos cinematográficos previos. Rehearsing, recording, rapping, relaxing, philosophizing, creating. Es la evidencia visual de que para 1970 la industria ya estaba gestionando el catálogo de una sociedad que no existía. El dato técnico definitivo se encuentra en I'm Me Mine, grabada el 3 de enero de 1970 por George, Paul y Ringo. La toma original duraba apenas 1 minuto con 34 segundos, y para adaptar la canción a los estándares del álbum, el productor Phil Spector intervino la cinta analógica realizando un corte en el minuto 20 y duplicó magnéticamente la sección anterior, añadiendo un bucle de 51 segundos. Para ocultar esta edición y la ausencia de John Lennon, Spector aplicó su técnica de muro de sonido, sobreimprimiendo una orquesta de 27 violines y 6 metales. Esta manipulación en el laboratorio convirtió una maqueta cruda en un himno orquestal, siendo técnicamente la última intervención sobre una grabación de los Beatles antes de su disolución final. Entonces, ¿cuál representa el final realmente? Abbey Road es la clausura grabada con intención y respeto mutuo. Let It Be es el documento de archivo, editado externamente y lanzado más que nada por obligación contractual, 1 año después de haber sido grabado. La historia del rock se queda con ambos, pero la cinta magnética cuenta una historia de 2 finales distintos, uno decidido por los músicos y otro por los abogados. ¿Y para ti, cuál de estos testamentos define el legado de los 4 de Liverpool? Te leo en los comentarios, y es que en un día caben muchos años.